Vamos a pasar entonces al cálculo de límites en forma algebraica. Ahora para cualquier tipo de límites, ya sea que x tienda a un punto o a más o menos infinito. Vamos a estudiar detenidamente los ejemplos del 2 al 10 de la sección 2.6 de Stewart, cálculo de una variable. Además, es importante tener en cuenta las reglas para el cálculo de límites enunciadas en Novelli en las páginas 80 y 81 del libro Lecciones de Análisis 1. En ese libro se resumen una serie de operaciones simbólicas que son las que estamos visualizando en esta pantalla. ¿Cuál es el significado de estas operaciones simbólicas? Vamos a analizar, por ejemplo, el caso de infinito más infinito igual infinito, que marcamos aquí. Significa que si yo tengo una función cuyo límite es igual a infinito y otra función cuyo límite también es infinito, entonces, cuando tengo que calcular el límite de la suma, que dijimos en una de las propiedades ya estudiadas, que el límite de una suma es la suma de los límites, entonces tengo que sumar este límite que da infinito más este límite que da infinito. Y siempre que tengo una función que tiende a infinito más otra función que tiende a infinito, esa suma tenderá a infinito. Y esto que está aquí escrito al final es justamente esta operación simbólica que tenemos marcada aquí. Siempre que una función tienda a infinito y otra también tiende a infinito, la suma tenderá a infinito. Vamos a ver la primera que está acá. L, cuando vemos L, significa un número finito, más infinito, igual infinito. ¿Qué significa esta operación simbólica? No es una operación entre números, sino que significa, hay un teorema detrás de este enunciado que dice que si una función tiende a L finito y otra función tiende a infinito, la suma tenderá a infinito. Esto tiene cierta lógica para nosotros, porque algo que tiende a infinito, si le estoy sumando un número, no le va a cambiar el resultado, va a seguir siendo infinito. Acá tenemos diferentes operaciones simbólicas, ustedes las podrán ir analizando y encontrando distintos ejemplos donde aplicarlas. Por ejemplo, si vemos esta, significa que una función tiende a un número y una función en el denominador tiende a más o menos infinito. El cociente, entonces, el límite tenderá a 0. Y vamos a ver esto aplicado a diferentes ejemplos. Veamos el primero. Límite cuando x tiende a menos infinito de esta función, que es una suma de funciones. Bueno, hay una propiedad que dice que el límite de una suma es la suma de los límites. Calculamos el límite de 2. El límite de una constante es la misma constante, 2. Y ahora calculemos el límite de este cociente, 1 sobre x. El numerador sigue siendo 1 porque es una constante y el denominador, x, cuando x tiende a menos infinito, tiende a menos infinito. Y entonces acá 1 sobre menos infinito es una operación simbólica. Es la que estábamos viendo en el caso anterior. A ver, es esta que está acá. Un número sobre más o menos infinito, que es igual a 0. Entonces, finalmente tengo que sumar 2 más 0, que es igual a 2. Así que el límite de esta función, cuando x tiende a menos infinito, en forma algebraica lo calculamos y dio 2. Recuerden que todo lo que está escrito de este lado son operaciones simbólicas. No tiene sentido numérico dividir 1 sobre menos infinito. Esto no es una cuenta entre números. Es una forma de escribir abreviada una regla para el cálculo de límites. Veamos el siguiente ejemplo. Límite cuando x tiende a más infinito de
e a la x por logaritmo de x. Acá tengo un producto de dos funciones. El límite de un producto es el producto de los límites, así que calculo por separado el límite de cada una de estas funciones. Cuando tengo que aplicar el límite a la exponencial, cuando x tiende a infinito, quedaría la operación simbólica e a la infinito. Y el límite del logaritmo natural, cuando x tiende a infinito, quedaría la operación simbólica logaritmo natural de infinito. Vamos a la placa anterior para poder resolver cada uno de estos límites. Para la exponencial tenemos que remitirnos a esta operación simbólica, a elevado al infinito, cuando a es mayor que 1, porque a en este caso sería el número e, que es 2,7 mayor a 1. Si tengo e a la infinito es igual a infinito. Esto es lo que me dice esta operación simbólica. Eso es lo que pusimos entonces en la siguiente placa. Y luego logaritmo natural, tengo que mirar logaritmo mayor que 1. Es este caso, logaritmo base b con b mayor a 1. Cuando el argumento tiende a infinito, el logaritmo tiende a infinito. Y entonces, acá tenemos los dos resultados. La exponencial e al infinito es igual a tiende a infinito, logaritmo natural de infinito tiende a infinito, y por último, infinito por infinito es igual a infinito. Eso lo tenemos escrito acá. Infinito por infinito igual a infinito. El más menos significa porque siempre voy a tener que aplicar la regla de signos. En este caso que estamos ahora, son los dos positivos, infinito por infinito más infinito. Si yo no quiero recordar todas esas operaciones simbólicas para resolver estos límites, puedo recurrir a los gráficos de la función exponencial y logaritmo natural. Y es mucho más sencillo para no tener que memorizar todas las operaciones simbólicas. Entonces, pienso en la gráfica de la función exponencial, una función creciente que tiende a infinito. Entonces, e al infinito ya recuerdo que da infinito. Para el logaritmo natural lo mismo, pienso en la gráfica del logaritmo natural y la miro cuando x tiende a infinito y veo que esa gráfica tiende a más infinito. Y entonces llego mucho más rápido a esos resultados. Pasemos al último ejemplo, límite cuando x tiende a menos infinito de este cociente. Límite de un cociente es el cociente de los límites. Aplico límite al numerador, que es una constante, sigue siendo la misma constante, y el límite al denominador, que es la exponencial e a la x. Como x tiende a menos infinito, tengo que resolver e a la menos infinito, operación simbólica. Para no recordar el resultado de esta operación, vamos a recurrir a la gráfica.